Y estamos con Daniel Alfaro, exministro de Educación y también fundador de Pirca Consultoría. ¿Cómo está, señor Alfaro? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches, Omar. Gracias por la entrevista. A ver, antes de las designaciones que son polémicas porque se ha designado a la amiga del presidente de la República, que hasta hace poco era viceministra en el MIDIS y que Contraloría le dijo, oye, no tienes los requisitos mínimos, bueno, tuvo que renunciar. ¿Y dónde la ponen? La ponen en Pronavec, un programa importante. Vamos a ir a eso, pero tan importante como eso es la reducción de becas. Se está reduciendo las becas de 5.000 que hubo este año a poco más de 1.000. ¿Por qué está ocurriendo esto? Sí, al parecer el presupuesto que se le estaría asignando a Pronavec en el 2023 no sería el suficiente para mantener este ritmo de 5.000 becas anuales. 5.000 becas que no solo es una política de Estado, sino que incluso está por debajo de lo necesario. Todos los años, estos estudiantes, como bien dijiste hace un momento, de alto talento y de bajos ingresos, postulan en más de 70.000 por 5.000 vacantes. Que se reduzca a 1.000 es un fuerte retroceso a este incremento, sobre todo ahora que los efectos de la pandemia sobre la transitabilidad de secundaria a la superior han sido grandes. Antes de la pandemia teníamos 35% de estudiantes que transitaban al 2020, eso cayó a 20%. Ya, pero lo que no entiendo es cuál es el argumento detrás de una medida de este tipo. Es decir, pasar de 5.000 a 1.000 es una reducción significativa. Entiendo, según algunas fuentes consultadas dentro de la institución, es que lo que quieren hacer ahora es abrir justamente o financiar la promesa de campaña del presidente de la República, que es el ingreso libre a las universidades. Entonces parece que la necesidad de fondos es el principal problema y están quitando la Pronavec para financiar la promesa electoral. Sí. Mira, Omar, cualquier camino para incrementar la transitabilidad es bueno, sea Pronavec o sea el acceso libre. Sin embargo, el acceso libre es todavía un programa nuevo que se debe hacer de manera gradual para quitar un poco el mito de que todos los egresados de secundaria podrían ingresar al siguiente año de manera libre a universidades o institutos. Eso no es así, porque se tendría que ampliar la oferta de universidades y de institutos a un nivel que no se podría hacer en el lapso de un año, ¿no? Y por otro lado, también hay que ver de que todos los alumnos no necesariamente están con esos intereses. Entonces, es un programa gradual. Y hasta donde sé, la ley está en el Congreso. Es decir, todavía no hay una estructura, una arquitectura institucional como para poder poner ese programa en marcha. Y hasta que no exista, no se debería restar presupuesto a Pronavec, ya que además ha sido uno de los programas que más ha demostrado tecnicismo al momento del otorgamiento de estas becas y resultados, porque en el tiempo ha logrado que cada vez más becarios opten por universidades y carreras de mayor retorno laboral, que significa que cuando egresen van a poder tener un mayor retorno en cuanto a dinero para su bienestar, el de su familia y de la productividad del país. Y además que hay una clave, volviendo al tema inicial, ¿no? Que es a los jóvenes con menos ingresos, porque no se le da beca a cualquiera, tienes que demostrar que efectivamente no tienes los recursos para poder financiar tu educación, pero además hay un examen nacional que se hace entre todos los jóvenes de quinto año, que lo que busca es seleccionar a los mejores y que tienen el techo que les pone la falta de plata. Entonces, digamos, pasarlo a otro sistema, ¿no es poner en riesgo justamente ese capital humano? Hasta que ese sistema no esté consolidado, no se debería reducir el programa Pronavec e incluso pueden coexistir ambos porque ya tienen mecanismos, al menos Pronavec, probado de ser una eficiencia, tener un gasto de calidad al momento de otorgarlo. Y como te decía, son 70.000 los que postulan este examen nacional y solo entran 5.000 todos los años. Pero hubo también una estimación que hizo el Minedo hace un par de años en el cual identificaba que había 230.000 jóvenes de menos de 21 años que son tercio superior de su escuela, que son quintil 1 y 2 de pobreza y que no tienen ningún estudio superior. Entonces, que uno se haya esforzado para estar dentro de los primeros puestos, que lamentablemente esté en una situación de pobreza, no debería ser causa para que no se le otorgue la oportunidad de crecer como cualquier peruana y peruano. Señor Alfaro, le pido solo unos instantes, vamos a hacer una rápida pausa, venimos con más.
conversando con Daniel Alfaro, exministro de Educación, sobre la situación de Pronavec, pues, que evidentemente genera muchísima preocupación. Se van a reducir el número de becas que se venían entregando de 5.000 a poco más de 1.000. Y claro, todavía no queda una explicación clara por qué el Ministerio de Educación está haciendo esto cuando todavía, bueno, si uno dijera, la alternativa es el ingreso libre a las universidades, pero eso ni siquiera está aprobado en el Congreso de la República. Y además, y ahí va la pregunta más de tinte político, llama la atención en un presidente pues que dijo que su principal preocupación al ser profesor iba a ser mejorar la educación de todos los peruanos y digamos, el sentido común te dice, sobre todo de los más necesitados. Exactamente. Y este año, digamos, la promesa para el 2023 es un fuerte incremento del presupuesto en lo que se llama la función educación, ¿no? Que es esta partida que agrupa todo el dinero invertido en el sector y es un crecimiento de 6.000 millones de soles, 6.625 millones de soles. Es buena plata. Nunca ha habido un incremento en los últimos 10 años de esa magnitud. Entonces, ¿por qué no se están incrementando las becas si existe ese incremento presupuestal? Ahí creo que necesitamos más información por parte del Ministerio. Ahora, pero, a ver, y el otro punto que no deja de llamar la atención, y se lo decía, es la designación en la cabeza de Pronavec de la señora Tarazona Albino, que hasta hace poco, María Tarazona Albino, amiga del presidente de la República, profesora también, se desempeñaba como viceministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, pero Servir, que es la entidad técnica de los perfiles de recursos humanos del Estado, por decirlo de alguna manera, y Contraloría, dijeron, oye, no cumple pues los requisitos para ser viceministra, no puede ser viceministra, renuncia y el presidente decide llevarla simplemente a ser la cabeza de Pronavec, sin tener mayor experiencia en el tema. ¿Cómo se toma una designación de ese tipo en un programa que debería ser netamente técnico? Bueno, sí es preocupante, Omar, porque no solo la calidad del gasto de educación es importante para el futuro de nuestras próximas generaciones, sino que también es el componente más grande del presupuesto público. 20% del presupuesto público se va a educación y por eso necesita gerentes con experiencia pública para poder tener semejante gasto con la eficiencia que se necesita. Si ya ha sido objetivo, que la señora, a la cual no conozco, no quiero emitir un juicio de valor sobre ella, pero si ya ha sido objetivo que no tiene la experiencia pública, por lo que Servir anunció, entonces hace mucho ruido de que haya sido puesta en este otro programa que también exige una calidad de gasto alta y, por lo tanto, experiencia en gestión. Entonces, acá se suma también a la desconfianza ciudadana acerca de la elección de los cargos públicos, ¿no? Ya tenemos en un año 70 ministros, 4 ministros de educación, lo cual le genera una enorme estabilidad, te lo digo como exfuncionario público, una enorme inestabilidad al gasto, que es lo que al final mejora las igualdades de oportunidades para todos, ¿no? Ahora, hablando del gasto y entrando un poco ya más al terreno de resultados, ¿qué tal ha venido gastando el Ministerio de Educación? Es decir, hubo este año de retorno a clases y estamos mediados de septiembre, entendemos que esto ha sido positivo, pero todavía en RPP hemos recibido decenas de denuncias de colegios en mal estado. Sabemos que hay un problema de infraestructura. El ministro lo que ha prometido es que este gasto va a venir en los últimos meses del año, pero ya estamos entrando a los últimos meses del año. ¿Cuál es el balance que usted haría de la gestión en educación del gobierno? Yo creo que empezó con mucha expectativa, ¿no? Porque rápidamente, si recuerdas, avanzaron con la vacunación de profesores, lo cual permitía este pronto regreso a clases. Luego sacaron este estado de emergencia en la educación, lo cual facilitaba gasto para diferentes puntos estratégicos del sector. Pero luego vino una demora incomprensible del retorno a clases. O sea, llegó diciembre y el 30% de regiones habían tenido algún retorno a la presencialidad, ¿no? El Lima era 2.5% de escuelas. Estábamos en la cola de países de la región. Para ponértelo más objetivo, 76 semanas de escuelas cerradas, el doble del promedio en América Latina. Entonces, creo que eso marca objetivamente también la calidad de este gasto, como decías al principio. No solo es cuánto estoy gastando, sino cómo lo estoy gastando y los objetivos de aprendizajes que estoy buscando y en este caso también de tratamiento de lo socioemocional. A ver, porque efectivamente, ¿no? Si uno hace un balance ya de la calidad, de cuánto los chicos, cómo los recibieron de la pandemia después de estos 2 años que han sido traumáticos. Y entiendo que, a ver, en los estudios que se han hecho, usted lo sabe mejor que yo, que se han hecho en Holanda, en otros países desarrollados, hemos visto un impacto. ¿Cuál es el impacto en Perú y cómo están ahora esos chicos? ¿Se conoce el estado de la situación? ¿Se conoce el diagnóstico? El año pasado se hizo una encuesta virtual
a estudiantes para los aprendizajes y se identificó que, por ejemplo, en cuarto de primaria, el 30% de los estudiantes tenía un nivel satisfactorio en comprensión lectora, lo cual es una caída con respecto a los años pasados. Y en segundo de secundaria se vio de que una porción de ellos no podía pasar un examen de sexto de primaria. Uy, no. Entonces, sí ha habido retrocesos y preocupantes. Incluso esta encuesta solo se hizo a los que tienen acceso a Internet, que básicamente fue la mitad. La otra mitad no se pudo evaluar, pero te imaginarás cómo están esos resultados. Y no solo son las caídas en los aprendizajes, es lo socioemocional, Omar. Porque en las escuelas, al estar cerradas, no han permitido que muchos alumnos que han pasado por estreses altos en la casa, por pérdida de un familiar, por pérdida del empleo de los papás, de las mamás, y eso no ha permitido que pueda, digamos, procesar estos sentimientos, con lo cual el colegio es una oportunidad para acompañarlos, acogerlos, ¿no? Se tiene que acompañar eso, valga la redundancia, de capacitación al docente, de estrategias en lo socioemocional para justamente estar a la altura de ese mayor reto. Se acaba de publicar la estrategia en lo socioemocional, lo cual saludo en el Minedu, pero ya varios meses después de haber iniciado clases, ¿no? Entonces creo que sí debería haber más proactividad en esa recuperación y ahí es donde el foco de la política debería estar, ¿no? Pero lamentablemente seguimos en estas discusiones políticas de quién se nombra, en dónde y si cumple o no con las credenciales. Y en educación, además de eso, de los nombramientos que son claramente importantes, también pareciera más que el debate está puesto en lo gremial, en estas peleas entre el sindicato del presidente, el FENATE y el SUTEP, en la derrama magisterial, que también entiendo está ahí en una discusión, y no en lo que debería ser el centro de la discusión, los chicos, los estudiantes. Totalmente, Omar. A eso le sumas también los retrocesos en la reforma universitaria y una ley de materiales educativos que se aprobó sin mucho sustento técnico, y tienes un cóctel político de temas alejados de la agenda educativa. Justamente la semana pasada estuvimos en el CAE de Educación planteando una revolución educativa para que la agenda gire hacia lo que el estudiante necesita. Contención socioemocional, recuperación de aprendizajes, infraestructura educativa, mejor docencia, más autonomía de las escuelas para que puedan implementar los cambios que su comunidad necesita. Qué complicado, sin duda. Muchísimas gracias por esta entrevista, señor Daniel Alfaro, exministro de Educación. Vamos a ver qué es lo que sucede con Pronavec y sobre todo tratar de entender, ¿no?, por qué se tiene que reducir de manera tan abrupta la cantidad de becas que se van a entregar el próximo año. Un programa que ha sido relativamente exitoso en los últimos años y que debería tener la prioridad presupuestal que demanda. Muchísimas gracias nuevamente, Daniel Alfaro, exministro de Educación y fundador de Pirca Consultoría. Nosotros tenemos que despedirnos, pero señora, nos reencontramos como siempre el día de mañana, como saben, minutos antes, siempre de las 8:30 de la noche, porque al final, usted bien sabe, todo se sabe.